45 centavos por cada dólar de impuesto que va a pagar el pueblo salvadoreño. Es un absurdo. Y entonces, ¿cuánto vamos a invertir en salud de cada impuesto, de cada dólar que vamos a pagar de impuestos? Solo 14 centavos. ¿Cuánto vamos a invertir en educación? 21 centavos. O sea, el tema social es marginal al pago de la deuda. Bueno, en agricultura se va a invertir 1.6 centavos por cada dólar que paguemos, cuando es el sector que necesita reactivarse. Ok, solo para la parte de la deuda, eso es lo que vamos a pagar el 2011, 1.400 o lo que haya que pagar. 2.069. Pero ¿cuál es la deuda total? Ah, bueno. Porque eso solo es lo de un año, no es lo de una cuota. Ahorita te voy a decir, ya, ahorita te termino para que veas, pero ¿por qué es importante relacionarlo con qué se gasta? Porque realmente es un presupuesto para pago de deuda, no para crecimiento económico, no para atender el problema social, no para generar empleo. Por eso, o sea, imagínate, para obras públicas, 6 centavos se va a dedicar de cada dólar. Son 45 en el escenario que dicen ellos que van a reducir el pago de deuda, o 63 de pago de deuda. O sea, es una irracionalidad. Mira, sumando lo que se va a gastar en salud, educación, agricultura, obras públicas, economía, medio ambiente y seguridad, se gastarían 0.55 centavos por cada dólar de impuesto, pero para renta, para deuda, se estarían pagando los otros 45 dólares, solo para deuda. El problema es la deuda. Mientras sigamos manejando la deuda, mientras este país esté dedicado a pagar deuda y no atender el problema del desarrollo, el problema del crecimiento, el problema de la pobreza, no tenemos salida. Ese es el... Y más, que realmente no son 45, son 63 dólares. Quiere decir que este presupuesto, pagando la deuda, para poder seguir funcionando, tenemos que endeudarnos más. Y ahí viene, antes de pasar al monto de la deuda. Yo creo que queda el problema. Bastante claro. Bueno, en el compromiso con el Fondo Monetario, el 2010, este año, se tienen que haber pagado 1.365 millones. Teníamos que haber pagado, ya, esa es la cuota de este año. La cuota este año. El 2011, de acuerdo a los datos que ya te dije, en detalle, ahí está, son 2.069 millones de dólares que hay que pagar. El 2012, 1.479 millones de dólares. El 2013, 1.513. Estas son cifras del Fondo Monetario del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. 1.431 millones de dólares. El 2014, 1.966 millones de dólares. El 2015, 1.654 millones de dólares. Del 2010 al 2015, el compromiso que este gobierno tiene con el Fondo Monetario y con la banca multilateral es pagar 10.066 millones de dólares de deuda, de los cuales 4.583 son de intereses y de capital 5.482. Es un programa económico definido para estar pagando la deuda y para mantener la dolarización. Ahora, y esa deuda no se acaba ahí. No, espérate. Y aún pagando 10.066 millones de dólares, tienen proyectado adquirir nueva deuda por 6.855 millones de dólares. O sea que al final, después de haber pagado 10.000 millones de dólares, como vas a pagar 4.583 de intereses, y te vas a endeudar con 6.855 y solo le vas a poner a la capital 5.488, después de pagar 10.000 millones de dólares vamos a incrementar la deuda todavía en 1.372 millones de dólares. Es una trampa financiera que no va a salir el Estado si no hay un cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es renegociar la deuda. Este país no tiene salida. Pero eso lo hicimos el año pasado. No han hecho nada, no, marginal, no. Hay que renegociar la deuda, donde, por lo menos mi punto de vista, y países lo han hecho, otros países lo han hecho, tú deberías de pedir decirle, señores, una moratoria. Denme moratoria, por lo menos por los intereses, por 10 años. Y si no es, debería ser por intereses y principal. No les digo, no les voy a pagar. Aun cuando esa situación nos lleve a otra categoría. Pero es que, pero es que lo negocias. Tú no le dices, mire,
Yo no tengo capacidad, porque el gobierno no tiene capacidad de pagar. Porque para pagar, te digo, tiene que endeudarse en estos 5 años con 6.855 millones de dólares para pagar 10.000 y todavía quedarse con más deuda de la que tiene ahora. Es un absurdo. O sea, ese es el problema de este presupuesto, que es un esquema que continúa. Entonces, ese es el problema de fondo del presupuesto que están presentando. Es una continuidad de lo mismo. Entonces, ahí están ya viendo cómo negocian. Bueno, para aprobar este presupuesto tienen que de entrada aprobar los 653 millones de dólares para pagar los eurobonos. Ya ahorita están negociando estos 250 millones de dólares ¿cómo se llama? En Washington. Ya van a negociar más con el BID. Estamos hablando de otra vez y otro endeudamiento terrible. Como yo te digo, el endeudamiento ahí está programado, creciente, ahí está el total de endeudamiento que tienen que hacer durante los 5 años, más de 6.000 millones de dólares, y después de haber pagado 10.000 millones de dólares. Ese es el problema de fondo. El presupuesto del 2011, ¿cuánto depende de préstamo real y cuánto es del ingreso propio? Porque siempre se ha dicho, mire, aquí lo estamos presentando balanceado y ya está listo, equilibrado, porque los ingresos van a sostener los gastos. ¿Qué tanto depende de préstamos o de ingresos reales? De préstamos, lo que tiene ahí es que tú tienes que en el presupuesto se establece que para poder, de entrada para aprobarlo, tienen que aprobar 653.5 millones de dólares de entrada. Después van a tener que aprobar el endeudamiento de 385.5 millones de dólares para, ¿cómo se llama? La deuda previsional. Solo ahí estamos hablando ya de 10.035 millones de dólares. De 1.035 millones de dólares. Solo en esas dos cosas. Casi la tercera parte. Ya es casi la tercera parte, ¿verdad? Más ya los 250 millones de dólares que están viendo ahí, que están negociando ahí en Washington, más los 200 que van a desembolsar ahorita, más los que están negociando con el Banco Mundial. Ya te digo, el requerimiento de endeudamiento de este gobierno, del plan económico de este gobierno, del programa económico de este gobierno, de endeudamiento adicional, son 6.855 millones de dólares. Eso es lo que se va a requerir en los 5 años. Entonces, estamos amarrados a un problema de endeudamiento que no tiene fin, que va creciendo. ¿Y qué significa en medio de eso entonces que los mismos bancos digan, ya está al límite del endeudamiento? Porque siempre terminan prestando. Ya empezó a decir el BID y el otro que van a prestarle menos el próximo año. Entonces están exigiendo, ahí viene, ¿cuál es el resultado? Entonces, bueno, señores, ya no les vamos a poder seguir prestando más, pero síganos pagando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cobre más impuestos, quite subsidios. ¿Quién está pagando el costo de esto? Ya lo está pagando el país, los hogares, el pueblo, porque la principal fuente de ingresos del Estado es el IVA y el impuesto de la renta de los que trabajamos. Es la principal fuente de ingresos del Estado. Entonces ya viene ahorita, ¿cuál es el impacto? Quite el subsidio al gas, encarézcale la vida al pueblo salvadoreño. ¿Ah? No bajan las tarifas eléctricas de acuerdo a un análisis verdaderamente de costos, sino que siguen manteniendo que estas empresas transnacionales que manejan la energía eléctrica sigan teniendo grandes utilidades, ¿verdad? Entonces, quita el subsidio al gas. ¿Qué viene después? Sube el IVA. Ahorita hay una comisión, una delegación del Fondo Monetario y del Banco Mundial aquí presionando al gobierno para que suba el IVA ya. Es la salida más fácil, digamos, para recuperar... La salida más dura para el pueblo. Fácil económicamente, sí, dura sí, para... Pues sí, y es absurda además desde un punto de vista económico, porque le pones más IVA al pueblo que ya no tiene capacidad de consumir, entonces quiere decir que la demanda interna se deteriora más y esta economía no va a crecer. Así, entonces están proyectando ellos que van a tener un incremento de los impuestos, la tasa de fiscalidad la van a llevar al 14.7%, ¿verdad? A costa de subir el IVA, de cobrarle IVA al pueblo salvadoreño. Y te voy a decir cómo están las cosas en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Mira el problema del pueblo salvadoreño. Nosotros tenemos, primero lo del gas, ese va a ser un golpe muy fuerte. Ahí está diciendo, yo escuché a un funcionario del BID decir, no, es que y lo dice también ayer el ministro de Economía, dice, no es que paguen los impuestos porque hay gente que tiene ingresos que paga impuestos. Habrá algunos, pero por eso no es así.
son 1.048.000 familias que usan gas propano en este país. Pero es una distorsión dentro del manejo económico. No es una distorsión y no resuelve nada. Si ese subsidio es marginal para el problema de financiamiento de este presupuesto del 2011 supera los 1.000 millones de dólares. Y el subsidio es 200 y pico millones de dólares, todos los subsidios. Pero esos subsidios, ¿quién los paga? El mismo pueblo. Porque ¿de dónde viene el dinero para el subsidio? Si quién paga el IVA y quién paga la renta en este país, somos nosotros los que trabajamos. Y el pueblo salvadoreño que no trabaja, que recibe remesas, porque cuando compra frijoles paga IVA. Porque cuando compra maíz paga IVA, porque cuando compra medicina paga IVA. Quien paga en los impuestos en este país es el pueblo salvadoreño. No la gran empresa, no paga, eso lo hemos discutido. La vez pasada te enseñé lo que no pagan nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vienes aquí, ¿cuál es la situación del pueblo salvadoreño ante esta política? Porque la contrapartida al problema que te digo de mantenernos pagando la deuda y mantener la dolarización, es que el pueblo salvadoreño va a tener que pagar más impuestos y quitarle los subsidios, que significa subirle impuestos. Porque los subsidios vienen de los impuestos que él paga, y ahora en lugar de canalizar, de regresarle parte de sus impuestos como subsidio, eso lo van a usar para pagar la deuda. Esa es la triste realidad. Ahora, hay un compromiso de ir al 14.7 de recaudación fiscal, sí. pero dice que estamos en el 14. Efectivamente estamos en el 14. No, según la proyección que tienen, sí, ellos dicen que es el 14. No sé. Ahora, si vamos del 14 al 14.7, uno piensa, bueno, es un punto 7. Es un punto 7. ¿Eso es significativo? ¿Es fuerte? Es significativo porque lo que más que todo es significativo porque la fuente de donde quieren financiar y hacer ese incremento es a partir de ponerle más impuestos al pueblo. No es a partir de que las grandes empresas. Y ahí hay una teoría sobre la parte impositiva, que es la otra discusión. Por supuesto, si es el mejor momento, si es que realmente en esta situación de poca productividad vamos a cargar más impuestos a todos, independientemente de... Pero quiero quedarme ahí, doctor, para hacer una pausa y regresar con esto para que analicemos esa parte de lo que podría ser, porque lo dice también el ministro, ya la propuesta de un pacto fiscal, ¿no? de ir a ese encuentro nacional sobre este tema. Enseguida volvemos. Esta mañana compartimos las opiniones y apreciaciones sobre el tema presupuesto general de la Nación del doctor en Economía Salvador Arias. Doctor, hablábamos entonces de la parte impositiva como un factor de compromiso con los bancos que nos van a prestar la plata para seguir en este sistema de pago de deuda y al mismo tiempo de financiamiento de presupuesto. Pero eso, según el Ministerio de Hacienda, nos llevará a un pacto fiscal. Los empresarios y todo el mundo dice, mire, en los momentos en los que estamos, de que nuestro crecimiento es casi poquitito arriba quizás del 0 o vamos a llegar al 1, más impuestos sería imposible de pagar para la productividad nacional. Eso no es cierto, ¿verdad? Lo que sí es imposible, debería de ser imposible, pero parece que va a ser posible, es dejar de ponerle más impuestos al pueblo salvadoreño, que es la política, que es lo que usted ve en el discurso del ministro, habla ahí de que hay que paguen impuestos IVA y la renta los microempresarios. Habla de que hay que quitar los subsidios, el ministro de Economía y el ministro de Hacienda están que hay que quitar los subsidios, que hay que focalizar los enfoques de FUSADES del neoliberalismo puro, ¿verdad? Cuando ya vimos que en este país, como quien paga los impuestos es el pueblo,